A nivel técnico, el modelado con SketchUp es relativamente fácil, lo iremos viendo durante todo el webinar, pero te dediques al sector que te dediques o modeles lo que modeles, hay que tener en cuenta tres cositas que quiero comentar, que es global para cualquier sector. Vale, la primera opción antes de entrar en cada uno de los sectores es el tema de grupos y componentes. O sea, cuando arrancas en SketchUp, una de las dificultades que se encuentra todo el mundo, si sois autodidactas un poco con el programa o habéis arrancado sin muchas referencias de formación, etcétera, es que modelar es relativamente sencillo, vas modelando, vas sacando distintos resultados, pero cuando el proyecto se empieza a complicar, da la sensación de que todo se pega. Me explico. Este proyecto, modelar esto, luego lo vemos un poquito en la parte de arquitectura, pero modelar esto es relativamente sencillo. El problema es que cuando esto empieza a coger un poquito de dificultad, es decir, cuando tenemos que montar o empiezan a tocarse unas cosas con otras, ¿vale? El problema es que si queremos acceder en este caso concreto, a la planta baja, ¿vale? Quitando el forjado que acabo de colocar, cuando muevo para quitarlo, da la sensación, bueno, no es que dé la sensación, directamente se pega. Entonces, cuando juntamos distintas partes del proyecto, hagáis lo que hagáis, siempre tenemos la sensación de que se pega. Entonces, una de las soluciones que es global, y lo iremos viendo durante todo el webinar, es el trabajar con grupos y componentes. La idea es, antes de llevar unas piezas con otras, después de haberlas modelado relativamente fácilmente, es crear un grupo o crear un componente. Crear un grupo, crear un componente. Creo un grupo, un componente de la segunda pieza, ¿vale? Y cuando tengo creados los grupos lo que hace es aislar la pieza, o sea, toda la geometría que tenemos aquí, ya se nota incluso con la selección, no le afecta absolutamente nada del resto del del modelo. Es decir, que si yo una vez agrupado lo llevo una pieza con otra, ¿vale? A nivel visual es exactamente lo mismo, la diferencia es que cuando quiero acceder a cada una de las partes, la selección es muy fácil y además una pieza no tiene nada que ver con la otra. Digamos que trabajamos en todo momento como si fuese una maqueta y en lugar de pegar las piezas con superglue, pues la pegamos con un material que podamos quitar y poner. Digamos que montamos la maqueta por partes. Y esto es una de las cosas que se aplica absolutamente a todos los campos con los que usamos SketchUp. Entonces, bueno, terminando un poco el tema, lo mismo. Por ejemplo, ya ha creado el grupo. Ese grupo lo llevamos y lo montamos, buscamos un punto coincidente y lo montamos igual que una maqueta. Aquí lo mismo, ¿vale? Y aquí lo mismo. Pues de esta forma, es una de las cosas más importantes de SketchUp, es organizarse bien con grupos y componentes, para todos. ¿Vale? Lo iremos viendo de todas formas durante el webinar. Segunda parte importante y global para todos los sectores profesionales es, aparte de grupos y componentes, estos grupos y componentes combinarlos con etiquetas. Digamos que son las capas de toda la vida. Entonces, si en lugar de andar moviendo, desplazando, ocultando los grupos, hay una forma que son las etiquetas donde podemos asignar cada una de las partes del proyecto, ¿vale? Para ocultar o mostrar siempre que queramos, de una forma relativamente fácil. Y además, luego lo veremos, combinarlo con otras herramientas como pueden ser las escenas o crear distintas vistas con las capas desactivadas para llevarlo al layout, a la maquetación del proyecto. Vale, entonces sería coger, crear la capa o crear la etiqueta, planta baja, ¿vale? Seleccionamos el grupo o conjunto de grupos que tengamos en el proyecto y en la parte de aquí, bueno, hay varias formas de asignar. Asignamos a la capa planta baja
y automáticamente podemos jugar con la visibilidad, entre otras cosas, ¿eh? Aquí podríamos profundizar bastante más. Bueno, esto es el segundo consejo global que se aplica para todos los modelos que realicéis. Vale, la tercera y última es el esquema. Vale, entonces en la zona de ventana podemos activar, no sé si lo tengo aquí. Vale, tenemos el esquema que lo han estado mejorando en estas últimas versiones. Estoy seguro de que hay gente que todavía tiene versiones antiguas. El esquema ha existido prácticamente durante varios años o todos estos años atrás. Lo único que lo han mejorado porque ahora podemos o tenemos toda la jerarquía de los grupos, dado que dentro de estos grupos puede haber subgrupos dentro, o sea, es decir, dentro de esta planta, si edito ese grupo, tengo el subgrupo de la ventana, ¿vale? Y toda esa jerarquía queda reflejada en el esquema. Digamos que el esquema tiene ese árbol de todos los grupos y componentes que existen en el proyecto. ¿Vale? Y desde aquí podemos seleccionar los grupos y si tenemos una buena gestión directamente dentro de esos grupos podemos ver todos los grupos que hay dentro. ¿Vale? Ordenando el proyecto con grupos y componentes, utilizando las etiquetas, que son las capas de toda la vida, asignando a esas capas los distintos grupos y componentes y con la parte del esquema, es la forma idónea de gestionar todos los proyectos que realizamos con SketchUp. Esto es global para todos. Lo que vamos a ver, si te parece, Juan, son algunos trucos de modelado, algunas cosillas que podemos ver sobre cada uno de los campos y también recomendar o enseñar algunos plugins. Efectivamente, es posible que algunos tips o algunos trucos los conozcáis y sobre todo puede que algunos plugins os parezcan nuevos o no los conozcáis, pero vamos, creo que vais a sacar algunos consejos o vais a sacar algunos trucos que os van a parecer interesantes en este flujo. Genial. Bueno, pues vamos a por esta parte de arquitectura, que es el primer sector profesional. Una de las ventajas que tiene esto, podemos profundizar sobre todo esto, intentaremos hacer sesiones un poquito más en profundidad de todo esto, pero lo que podemos hacer es importar en DWG, que yo creo que todo el mundo utiliza siempre una base en dos dimensiones. Entonces, dentro de la importación sería elegir archivos de AutoCAD, DWG de XF, ¿vale? Las opciones de importación son bastante importantes porque necesitamos elegir las unidades en las que hemos trabajado en 2D, hacerlas coincidir con las unidades de importación, independientemente luego de la unidad que utilicemos en SketchUp. Podemos mantener incluso el origen del dibujo del programa en 2D, etcétera. Pero bueno, aquí elegimos metros y elegimos el DWG en cuestión. Vamos a poner este, que es el proyecto que teníamos en el sitio. La facilidad que tiene SketchUp en este caso es que solamente redibujando en un lateral sobre este DWG, ¿vale? Ya automáticamente detecta el plano y este plano podemos levantarlo. Vale. En lugar de redibujar todos los muros, el primer plugin, que yo creo que es yo le conoce bastante gente, el primer plugin es Make Face o crear caras. Es decir, en lugar de andar redibujando, si tenemos muchísimos muros y mucho que localizar para poder levantar, directamente este plugin podemos seleccionar todo el DWG, me voy a herramientas y le doy a crear caras. Automáticamente detecta todas las caras que se pueden cerrar y vamos levantando cada uno de las partes del proyecto. Para quien no tenga mucha bagaje todavía en SketchUp, todo lo que vamos haciendo es tan fácil como parece. Es decir, que accedemos a todo este tipo de modelado de forma fácil y es que las horas que necesitamos de formación para arrancar con el programa estamos hablando de unas 10-12 horas como muchísimo. Vale. Y bueno, Alex está utilizando un flujo de trabajo de lo que es el desarrollo de los muros y los tabiques y demás y particiones de forma muy gráfica, simplemente levantando, pero en realidad si vosotros queréis utilizar otro
otra metodología en la que queréis insertar datos, parámetros para hacer un desarrollo BIM, también podríamos hacerlo con SketchUp trabajando con grupos y componentes, como ha comentado antes Alex. Eso es. Es decir, que aquí el enfoque de lo que es qué tipo de geometría y qué información queréis que tenga esa geometría a la hora de desarrollarlo, se puede definir esa metodología en SketchUp de una forma muy gráfica, muy rápida o más paramétrica. Una vez que tenemos creadas las distintas plantas, sería cuestión de lo que hemos hecho antes, que es ir montándolo o creando distintos grupos de esas plantas, creando el forjado, ¿vale? Y esas plantas vamos uniendo unas con otras hasta obtener la maqueta final, ¿vale? Es exactamente, no voy a repetirlo, pero sería exactamente lo mismo, ¿eh? Ir montando. De esta forma nos quedaría únicamente la maqueta final o digamos, el montaje de esa maqueta final, ¿vale? Sobre esto, lo interesante o las aplicaciones que tiene para arquitectura es que directamente con esta maqueta podemos realizar plano de sección de forma sencilla y preparar aquí planos de sección, por ejemplo, ¿vale? Seleccionando el plano de sección y moviendo ese plano de sección, ¿vale? Podemos hacer estudio de sombras, metiéndole y cambiando la orientación, incluso la geoposición del proyecto. Entonces, todas estas opciones, y lo interesante y lo que quiero ver es que una vez que tengamos hecha la maqueta, que a nivel de modelado es relativamente fácil de hacer, es ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, pues entra en juego el tema de las escenas. Si yo tengo esta maqueta y le doy una vista frontal, por ejemplo, y le quito la perspectiva, dentro de las escenas puedo crear una nueva escena que me almacena aquí, que puedo nombrar, y cuando pique sobre ella automáticamente lo va a poner sobre el sitio, ¿vale? Entonces, tengo aquí creadas distintas escenas del proyecto, ¿vale? Y estas escenas del proyecto, combinadas con secciones y... Vamos a hacer una combinación con una sección. En este caso, cambio la vista para acá, activo la perspectiva, le hago un corte por aquí, por ejemplo. Vale, ese corte le doy una vista lateral, ¿vale? Le quito la perspectiva y guardo mi escena. Bueno, pues con todas estas vistas, añadiendo sombras, añadiendo lo que queramos dentro del proyecto, puedo guardar este archivo. Guardo este archivo con un nombre y lo envío a Layout. Dentro de Layout lo que tenemos es la opción de hacer la maquetación del proyecto. Es decir, para proyectos básicos, incluso proyectos de ejecución, que ahora enseñamos un ejemplo, podemos maquetar dentro de Layout para realizar la documentación gráfica que necesitamos del proyecto. Entonces, la esencia es muy parecida a SketchUp, tiene la misma sencillez, incluso, bueno, aquí podemos copiar ese modelo. Por ejemplo, este lo vamos a copiar también para acá. ¿Vale? Y a cada una de estas partes, podemos darle una escena que hemos creado previamente. En este caso, la 17, que es una vista completamente frontal. Bueno, vamos a cambiarla. Vamos a dar una perspectiva. Vamos a darle una perspectiva sur, por ejemplo. ¿Vale? Y a partir de aquí podemos elegir esta y elegir la de sección, por ejemplo, que es la 18 que hemos hecho. Y con esa vista directamente podemos cambiar la escala. Vale, con Layout... Sí. Lo recomendable para trabajar con Layout y SketchUp, es decir, si quieres maquetar y documentar tu proyecto de SketchUp, lo suyo es tener las vistas predefinidas, las escenas predefinidas en SketchUp, como lo ha mostrado Alex, y luego cargar el modelo en Layout y desde ahí con los cajetines y con todos los recuadros, ventanillas, ir asociando las escenas, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, de esta forma relativamente sencilla podemos acotar, podemos insertar tablas, podemos insertar texto, podemos insertar imágenes, otro tipo de contenidos para realizar una presentación de varias páginas
que nos permita luego imprimir o llevar a espacio papel para terminarlo o rematarlo en otros programas, generar PDFs, etcétera. Entonces, tengo aquí un ejemplo de un proyecto de ejecución, vale, que es un proyecto entero de situación, o sea, de ejecución. Voy a darle aquí un poquito de vista para que se vea mejor, ahí se ve bien. Vale. Este es un proyecto ya terminado, es decir, hecho íntegramente en SketchUp, insertando fotografías, textos e incluso tablas importadas de Excel, todo desde Layout y todos los modelos que aparecen, tanto 2D como 3D, están sacados desde SketchUp, ¿vale? Y bueno, esto es un poco el ejemplo de un proyecto terminado real de ejecución realizado íntegramente con SketchUp y maquetado con Layout. La parte derecha con tablas. Y una de las cosas interesantes de Layout es que todas las modificaciones que hacemos en el modelo, en SketchUp, automáticamente se actualizan aquí, en Layout. Vale, bueno, esto es un poquito para que veáis un ejemplo íntegro aquí con los detalles constructivos, insertado, y esto es un proyecto completo, ¿eh? Vale, lo que os comentaba, si yo me voy al modelo de SketchUp, y le hago cualquier tipo de modificación, por ejemplo, le quito la parte de la chimenea, ¿vale? Le quito la parte de la chimenea y hago cualquier tipo de modificación y guardo, directamente en la maqueta de Layout, tengo la opción de que actualice el proyecto. Vale, y veis que para este proyecto y en todas las copias que tiene, directamente te quita la chimenea. Entonces, todo eso es interesante porque todas las modificaciones que hagamos en SketchUp, automáticamente la maquetación de layout de ese proyecto lo realiza en el momento. ¿Vale? Y además, con esta nueva actualización, que es a 2022, han puesto la posibilidad de poder hacer esa actualización ventana a ventana de layout en toda la página o en todo el documento. Es decir, que puedes elegir en qué parte de la maquetación quieres que se apliquen esos cambios. Eso es. Así que es una muy buena forma para ahorrarse mucho tiempo, desde luego. ShapeBender es un plugin completamente gratuito. Los plugins los podéis encontrar desde el Extension Warehouse y directamente instalarlos en SketchUp, ¿vale? Y se llama ShapeBender. Consiste en lo siguiente: es para hacer rampas, hacer carreteras o incluso cualquier tipo de modelo que tengamos en 3 dimensiones, llevarlo a través de un carril. Bueno, pues este plugin, que es un botoncito nada más, es muy sencillo. Lo único que tenemos que tener es un componente, un grupo hecho de la parte que queremos llevar a través del recorrido. Seleccionamos ese componente, ese grupo componente, en este caso ese trocito de rampa. Seleccionamos la arista, que indica el inicio y el final, y directamente nos vamos a la proyección, ¿vale? Que es una importación en DWG, puedes hacerlo líneas, podemos hacer líneas aquí en SketchUp, y una vez que le damos, directamente confirmamos con intro y realiza la rampa, ¿vale? Es un plugin muy potente, muy sencillo y completamente gratuito, que la aplicación para arquitectura es bastante útil. Vale, otra de las recomendaciones es directamente en Valley Architects podéis encontrar distintos plugins relacionados con la construcción. Lo interesante es que tenemos distintos plugins para crear puertas y ventanas, para crear tema de vallas, el Instant Road, que luego veremos algún ejemplo con Juan, el Instant Roof, que es uno de mis favoritos en este caso y es el que voy a mostrar. Y, bueno, otros plugins relacionados con la construcción que son extremadamente potentes, manteniendo la sencillez de SketchUp. Entonces, en este caso, lo enseño directamente desde aquí. Hay un vídeo que lleva bastantes años, pero que es demoledor, que es el tema de Instant Roof, que es el plugin de creación de cubiertas. Bueno, pues esto lo que hace es, el vídeo está acelerado, este proyecto lo hacen en 8 minutos, nosotros lo que hemos visto también es la distribución interior de toda la planta, no siempre es necesario, en este caso hace solamente el exterior, y fijaros que para hacer la cubierta está seleccionando dónde van a ir los hastiales, que corresponde a las aristas, y también la superficie donde va a ir la cubierta, se está marcando el hastial y el sitio donde va a ir la cubierta.
Y automáticamente este plugin es tan potente porque puedes seleccionar el tipo de cubierta que tú quieras con otro tipo de parámetros de caída, de vuelo, de lo que sea, y automáticamente genera la cubierta en el modelo de SketchUp. Entonces, todo esto lo he hecho en 8 minutos y además dentro del plugin puedes añadir cualquier tipo de detalle. En este caso va a meter las cumbreras. Entonces, se puede hacer en Es SketchUp. totalmente paramétrico. Sí, totalmente paramétrico. ¿Y se puede hacer en SketchUp la cubierta? Pues muy fácil, se puede hacer de varias formas, a través de Sígueme, partiendo de un WG y tal. Pero este tipo de plugins lo que hace es mejorar lo que te da SketchUp y lo que hace es ganar tiempo. Fijaros que ahí es un componente, ese componente lo modifica y automáticamente edita, todos los componentes son iguales. Y esto va un poquito en la línea que habíamos hablado de la importancia de grupos y componentes. Bueno, pasamos al tema de madera, que es la segunda opción que tenemos, o el segundo campo profesional que vamos a ver. En este caso, para el modelado de madera y mueble, vamos a hacer un mueble sencillo. En este caso, vamos a modelarlo desde cero y vamos a ver cómo funciona y algún truquillo que se repite en este campo profesional. Es muy versátil, es muy utilizado dentro del campo profesional de madera y mueble. Y le voy a dar de altura, por ejemplo, 1 metro. Voy a darle una equidistancia de 0,02 y voy a meter esto para adentro. Fijaros que le voy dando absolutamente todas las medidas. Aquí hago la distribución, ¿vale? Y uno de los trucos que vemos es la división de la línea. Es decir, que sobre la línea podemos dividir en distintas partes para obtener distintos segmentos, ¿vale? Pues a la misma medida y ya directamente hacer la distribución de cómo va a ir el mueble. En este caso, luego ahora enseñamos un ejemplo de hacerlo por piezas incluso, pero para que se vea un poco la facilidad que tienes, que partiendo de ese frontal directamente puedo realizar el cajón de forma relativamente sencilla. Empujo hasta el final, hago una equidistancia a 0,02 aquí, le voy a hacer una línea ahí y otra línea aquí, ¿vale? Y sobre esto mismo puedo realizar el cajón fácilmente. Vale, voy a hacerle aquí un arquito y ahí estaría. Vale, una de las cosas que también se repite mucho es el tema de la repetición. Aquí, de cara a colocar el cajón, volvemos otra vez a crear grupo y componente para que no llevarme el cajón sin crear ese grupo y componente y se pegue. Esto es importantísimo y aplicado a todos los modelos, 3D, hagas lo que hagas. Entonces, creo un grupo previamente, este grupo lo llevo hasta el sitio, lo monto como si fuese una maqueta y una de las opciones o truquillos que se repiten es la copia múltiple. Entonces, puedo copiar ese cajón ahí y multiplicarlo por 3, ¿vale? O una opción que no es tan conocida, que es me llevo el cajón hasta el sitio, hasta aquí abajo, y puedo dividir entre 4 o entre 3. Pasado. Vale. Esto lo podemos hacer igual, exactamente igual, con los estantes. Aquí un ejemplo sencillo. Una herramienta de empujar llevo hasta aquí. Y los estantes lo mismo. Cojo esa medida, levanto lo que tenga. En este caso le voy a levantar 0,02 o 0,01. Pues poco. Selecciono ese estante, creo un grupo y puedo hacer esa división. Esto me lo llevo hasta la parte baja, copiándolo, y divido entre lo que necesito. A nivel visual está bastante bien, pero a nivel de fabricación no valdría, porque no está hecho por piezas. Directamente un mueble hecho por piezas podríamos hacerlo de esta forma. Siempre con grupos y componentes podemos añadir el nivel de detalle que necesitemos. Es decir, si luego estas piezas queremos combinarlo con un plugin que exporte para llevarlo a una máquina o que exporte el despiece para
para llevar la fabricación se puede, lo único que el tipo de jerarquía es diferente. Aquí sí que habría que hacer cada pieza como grupo y esos grupos ir uniéndoles. Entonces ya ahí sí que a nivel de fabricación sí que tendría sentido, porque cada una de las piezas está definida y lo único que habría que hacer es lo mismo exactamente, pero dibujarlo por piezas. Comento que para el tema de despiece y luego fabricación y demás, por si alguno de vosotros os dedicáis a este sector y lo que hacéis es llevar este mueble luego a una máquina CNC, por ejemplo, pues para poder hacer todo lo que es los recortes, existe un plugin llamado Faber, F-A-B-B-E-R, que se instala en SketchUp y que te permite hacer toda esa configuración. Bueno, para hacer cosas de este estilo, si lo hacemos por grupos, hay herramientas que se utilizan bastante, que es el tema de sólidos. Con esos sólidos, por ejemplo, si queremos llevar esta pieza con esta otra, ¿vale? Para que haga esos huecos, podemos seleccionar las dos piezas y solamente con estas herramientas podemos hacer distintos movimientos. En este caso podemos sustraer, recortar, incluso dividir. Sería seleccionar las dos piezas y le damos a recortar y automáticamente trabajan los dos sólidos, la unión, para hacer cosas de este estilo, para hacer tema de booleanas, unir distintas piezas. Y esto lo mismo. Creamos grupos y componentes para poder realizar estos sólidos. Bueno, más cosillas. ¿Qué podemos hacer con madera y mueble? Pues tema de componentes dinámicos. Dentro de los componentes hay opción de realizar o programar componentes dinámicos. Es decir, podemos modelar y programar este tipo de componentes para que podamos cambiar las distintas funciones que tiene y con un solo mueble tener varios. Es decir, que sobre este componente que ya está parametrizado le podemos meter una serie de atributos y estos atributos luego elegirlos directamente de una lista y en las opciones, por ejemplo, del componente, en esta mesa podemos elegir cualquier tipo de opción que hayamos programado y con ese mismo componente parametrizado directamente que lo cambie sin tener que andar creando los distintos. Esto es muy útil también para el tema de módulos de cocina, etcétera. Bueno, cualquier tipo de mueble se puede parametrizar para con uno tener todos los que necesitemos. ¿Vale? Esta galería 3D la creó Google en su momento, donde hay miles y miles de modelos realizados por toda la comunidad de SketchUp, de libre descarga y libre modificación. Hay todo tipo de proyectos, ¿vale?, hechos con SketchUp que puedes utilizar para complementar tus proyectos o partir un proyecto nuevo desde ese descargado. En este caso, esto, aparte de los modelos sueltos, hay opción de crear colecciones. En el caso de, voy a poner el ejemplo de Natucci, hay varios fabricantes que van metiendo todos sus modelos. Con una cuenta Trimble puedes reunir todos los modelos que tienes realizados, crear un catálogo, asignar en la página web o hacer cualquier tipo de enlaces o descripción de tu empresa con el logo de tu empresa para que con quien comparte esta colección y utilice SketchUp pueda descargar tus proyectos. Es decir, si me voy aquí a las colecciones de mesas de café, puedo acceder a cada uno de estos modelos exactos de Natucci, que es un ejemplo rápido, ¿vale? Puedo descargar esos proyectos y tengo el modelo exacto de Natucci en mi modelo 3D. Yo en esta parte voy a hablar un poquito de algunos trucos y algunos tips y plugins que están más centrados a la parte de interiorismo. Ya Alex os ha enseñado cómo tratar la parte de arquitectura para levantar lo que es el volumen, los muros, cómo podemos utilizar plugins o directamente modelando podemos insertar carpintería, sacar las vistas y demás. Yo en este caso tenemos la posibilidad y nos pasa frecuentemente con algunos clientes de que ellos no tienen WG, sino que ellos trabajan con un boceto, tienen un PDF y quieren empezar a dibujar la vivienda desde este documento. Puede estar rasterizado con bits o con un PDF. Entonces, voy a hacerlo simplemente para que veáis un truco, un tip bastante interesante que podéis aplicar no solamente con cualquier plano, también con cualquier objeto que tengáis en SketchUp, y es, voy a importar un JPG, ¿vale? En este caso va a ser este plano, ¿vale? Que está en formato JPG. Voy a darle a importar como imagen
y vamos a colocarlo así desde un clic a otro clic y tendrá unas medidas que no están escaladas no está a escala real. Si hacemos cualquier dibujo, por ejemplo, una línea para ver cuánto está midiendo esto realmente, aquí vemos que debería medir este lado 6,26. Si le doy un clic aquí y le doy otro clic, vemos abajo a la derecha que me está indicando que esta arista mide 19,08 metros. Entonces, si yo quisiera tener esta planta, que ya no es un WG, sino que es un archivo, una imagen, lo quiero tener a escala para poder dibujar sobre este dibujo, pues tendría que escalarlo previamente. Pues un truco muy interesante es precisamente dibujando una arista que vaya de la forma más precisa posible, así que nos acercamos un poquito a este punto, me alejo y me voy al final de la cota, al final de la flecha, más o menos aquí en el centro. ¿Vale? Obviamente no va a tener la precisión milimétrica que podría tener un WG, pero sería muy, muy, muy aproximado. Y esta arista que acabo de seleccionar, que como ya sabemos está midiendo casi 20 metros, lo que voy a hacer va a ser rescalarla. Así que me voy con la herramienta de medir, ¿vale? Y simplemente vamos a medir, con la herramienta medir de este punto, vamos a medir esta arista a este punto. Una vez esté confirmada la medida, veis que abajo a la derecha ya me indica que es 19,05, voy a reescribir la nueva medida, que es 6,26, lo que me indica en la cota. Confirmo y al cambiar el modelo del archivo, vemos que ahora, efectivamente, si hago una cota de esta arista, con la herramienta cota de SketchUp, veo que efectivamente mide 6,26. Así que ya tengo mi dibujo a escala, por lo que puedo empezar a dibujar todos los muros, las carpinterías. Podemos incluso utilizar el plugin de Debug, que es uno de los plugins que desarrollamos en Iscar, que nos permite, vamos a ver que vemos que este muro mide 0,21, así que con este plugin yo puedo pues crear muros, todo lo que es la planta la puedo desarrollar en 2 dimensiones, partiendo de este punto desde aquí. Veis que ahora yo puedo empezar a dibujar en SketchUp en 2 dimensiones, puedo empezar a dibujar toda la planta. Es una planta muy sencillita, ¿vale? Lo bueno que tiene este plugin es que además todas las intersecciones se corrigen automáticamente, ¿vale? Bueno, voy a hacerlas un poquito a ojímetro, ¿vale? Vamos a cambiar la inserción. Y, por ejemplo, si quiero cambiar los tabiques, pues puedo cambiar el tamaño. Aquí el grosor en vez de 0,21 voy a ponerlo en 0,15. Seguramente será otra medida, pero tendríamos que haberla calculado previamente, ¿vale? Y vemos que efectivamente todas las intersecciones se me van corrigiendo, ¿vale? Esto, también con este plugin yo puedo insertar cualquier tipo de carpintería en 2 dimensiones, sería un componente en 2 dimensiones que luego tendrá una información en 3D. Por ejemplo, vamos a decir que esta puerta tenga solamente una hoja y que esta hoja, bueno, pues 0,75, la alineación respecto al grosor del muro, la altura que va a tener en 3D, ¿vale? Y la inserto pues en este punto, por ejemplo. Ahí está. ¿Vale? Ves que se está automáticamente insertando y también puedo hacerlo con ventanas, obviamente. ¿Vale? Entonces, lo bueno que tiene este plugin es que una vez haya definido, haya creado todas las puertas, intersecciones de los muros, carpinterías, incluso escaleras o cualquier componente en 2 dimensiones, que puede ser cualquiera que tenga guardada en mi disco duro, cualquier componente, pues una vez lo tenga todo esto, puedo crear un grupo y con este botón lo levanto en 3 dimensiones. ¿Vale? Seguramente hay una parte que no haya seleccionado, pero como veis, al final es una forma de poder levantar en 3D cualquier planta dibujada sobre, mira, es que lo tenía separado en 2 partes, cualquier planta que haya dibujado con el plugin o que haya desarrollado desde un WG o desde una imagen. Una vez tengamos ya levantada nuestra planta con las ventanas y con las puertas y con los elementos constructivos, etcétera, como hemos visto antes con Alex, podemos empezar a ver ya un modelo, como el que tengo aquí en pantalla, y ver otros trucos. Pues, por ejemplo, en SketchUp voy a irme a esta vista que tengo por aquí. Como os ha comentado Alex, es muy importante que trabajemos con capas, etiquetas, ¿vale? Entonces, esto lo que nos permite es que si yo, por ejemplo, quiero mostrar a un cliente varias opciones de distribución o elementos decorativos en el proyecto y el cliente tiene que tomar una decisión, de hacer 2 propuestas, por ejemplo, en esta esquina, no sé si quiero crear una zona de descanso con un sofá o que haya pues otros asientos para una zona de estudio, de tomar un café tranquilamente. Entonces, lo que hago en SketchUp, que por eso es muy, muy potente, yo puedo crear una etiqueta que tenga en un grupo estos elementos, ¿vale? Veis que aquí aparecen las mesas,
los asientos, las butacas, pues todo esto lo he insertado en un grupo. Por eso también Alex ha hecho hincapié en el tema de lo de los grupos y componentes. Este grupo se lo ha asociado o se le ha asignado una etiqueta llamada opción 1. ¿Vale? Veis que de esta forma yo puedo trabajar con la visibilidad. Esta etiqueta la he asociado a una vista, a una posición de cámara que tiene activado esta capa, y también tengo otra distribución, ¿vale? En el que veis como por ejemplo el sofá, una zona donde hace una televisión, la mesita, etcétera. Entonces, he creado una capa de nuevo con esta distribución, con esta opción, ¿vale? Entonces, también he asociado esta a esta otra escena. Entonces, de esta forma yo puedo jugar con las escenas bajo la misma perspectiva, indicarle al cliente una opción 1 o la opción 2. Y ves, lo que está haciendo simplemente es activar o desactivar la capa correspondiente que tiene asignada esa escena. Esto es muy potente porque podemos, de una forma muy rápida, sin tener que estar haciéndolo en directo, mostrar las distintas opciones a nuestro cliente para que así pueda tomar una decisión. ¿Vale? Otro truco es precisamente el tema de hacer cambios rápidos, aparte de mostrar propuestas. En el caso de que hayamos hecho una distribución, hayamos colocado, en este caso, unos taburetes, como veis, es un componente y este componente está repetido y colocado en este proyecto. Si nos fijamos aquí en la información de la entidad, tenemos 48 modelos de esta taburete. ¿Vale? Entonces, imaginaos que vuestro cliente os dice, no me gusta este modelo, quiero que me pongáis otro que creo que puede quedar mejor. Pues sería una pérdida de tiempo empezar a eliminar todos estos taburetes y colocar 48 taburetes de nuevos con su distribución, ¿no? Entonces, hay una opción muy interesante en SketchUp que es volver a cargar. Muy importante tener en cuenta, en SketchUp, los componentes tienen sus propios ejes locales. Veis que si entro dentro del componente aparecen unos ejes con un punto de inserción, un origen y una orientación. Pues si los dos taburetes, es decir, el que tengo en el modelo y el que quiero sustituir, tienen los ejes colocados en el mismo punto y con la misma orientación, yo lo que puedo decirle es que me sustituya este taburete por otro que tenga en mi disco duro. Así que simplemente selecciono el taburete, cualquier instancia o copia de ese taburete, clic derecho, volver a cargar. Voy a decir, pues que quiero reemplazarlo y voy a seleccionar uno que tengo en mi disco duro. Este de aquí. Doy a abrir y vais a ver que automáticamente, en unos segundos, me lo acaba de sustituir. Me mantiene lo que es la ubicación, la orientación que tuviera y me lo ha sustituido los 48 taburetes en todo el modelo. Hay una cosa curiosa con eso, Juan, el que no sabe lo que está insertando. O sea, es decir, luego a eso le puedes asociar la información que tú quieras, ¿vale? De precio, pues clasificar en IFC, lo que sea, claro. En otros componentes, pero si eso lo sustituyes por chimeneas, te va a insertar 48 chimeneas, es decir, te va a sustituir esas sillas por chimeneas. Entonces, eso le da una potencia muy grande. Lo único, porque puedes insertar cualquier tipo de componente, porque no entiende que de primeras, luego, insisto, puedes clasificarlo y decir lo que es, pero de primeras no sabe lo que inserta. Entonces, eso lo convierte en dibujo puro y duro. Claro, esto lo estamos haciendo todo de forma gráfica, un dibujo. Luego, obviamente, hay otras metodologías, otros flujos de trabajo, como comentaba antes, para hacer esto pues con una metodología más enfocada al BIM, que tenga sus correspondientes familias, no son las de otros programas, pero también se puede trabajar con ese tipo de elementos. Pues con Flex Tools es un plugin que te permite hacer todo el tema de componentes y carpinterías de una forma muy paramétrica, y con familias y con el creador o la empresa que lo fabrica, el fabricante. Entonces, bueno, es que es lo bueno. Lo que queremos mostrar que en esta presentación es pues, precisamente mostrar la versatilidad, potencia que tiene SketchUp para poder desarrollar distintos flujos de trabajo para distintos sectores profesionales según las necesidades que tengáis. Vale, otro tip, otro truco que os quiero mostrar es algo que pasa de una forma bastante frecuente en SketchUp, que es que cuando estamos trabajando en espacios interiores, la cámara no permite mostrar toda la amplitud del interior que nos gustaría. Pues para poder mostrarle al cliente una habitación, por ejemplo, aquí tengo esta zona del proyecto donde tengo la cocina. Ves que si me alejo ya empieza a tocar pues otros muros, no consigo encuadrarlo perfectamente, no me abarca todo lo que es la información de la cocina.
Entonces, bueno, pues realmente tenemos una herramienta muy interesante y muy desconocida en SketchUp, que es el campo visual, que es la amplitud de nuestra cámara sin mover la posición donde se encuentra. Normalmente en estos casos tendemos a irnos hacia atrás con el zoom. Eso lo que está haciendo es desplazar la cámara. Pero si yo mantengo la cámara en este punto y en vez de desplazar el ratón, el zoom, le doy a este botón, a esta lupa que pone zoom, ¿vale? ¿Ves que abajo a la derecha me aparece el campo visual? Que la cámara tiene una longitud o una amplitud de 35 grados. Vale, pues esto yo puedo decirle que en vez de 35 grados, pues que tenga, por ejemplo, 50. Entonces, mi cámara va a tener ahora más amplitud, ¿vale? Entonces, sin haberla movido la cámara de su posición, veis que ya tengo más información. Esta escena ahora, por supuesto, la podría guardar, ¿vale? Guardo con esta posición de cámara y con estas características de cámara, ¿vale? Para que así ahora me permita ver la información que yo quiero. ¿Ves? En este caso tengo 50 grados y en la anterior son 35 grados. Que podría hacer lo mismo, ¿vale? En vez de 35 le pongo 50, entonces tendría más amplitud, o 40. ¿Vale? Y de esta forma podéis navegar y de una forma muchísimo más cómoda por vuestro modelo en interiores. Vale, también en la versión 2000, voy a ponerme una planta aquí para que no tenga la cubierta. La versión, lo que os comentaba Alex del 3D Warehouse, en la versión de SketchUp 2020 o 2021, perdona, incorporaron un nuevo tipo de componentes que se llaman los Live Components, ¿vale? Esos son componentes que se pueden modificar o configurar de forma paramétrica. Ahora mismo estamos utilizando componentes que están creados de forma predefinida por el equipo de SketchUp, pero es muy posible que más adelante SketchUp incorpore algún tipo de generador de Live Components para que cualquier usuario pueda también crear sus propios componentes. En este caso voy a irme aquí al botón de la lupa, voy a irme a avanzado y aquí vamos a activar los Live Components y vamos a ver todos los modelos que tenemos. Ves que a día de hoy tenemos 151 modelos, ¿vale? No son pocos, ¿vale? Están enfocados, tenemos carpinterías, ventanas, puertas de garaje, carreteras, paneles solares, puertas, cubos de basura, escritorios, camas, flexos. Bueno, tenemos un montón de componentes. En este caso voy a tirar con este mismo una mesa trapezoidea, ¿vale? Así que voy a abrirlo y veis que de esta forma, cuando lo abro, tengo aquí la opción de configurarlo desde el propio 3D Warehouse o puedo cargarlo directamente en SketchUp, ¿vale? Y desde SketchUp puedo configurar los parámetros de esta mesa para que, por ejemplo, me voy aquí, configurar Live Components y me aparecen todos los parámetros de esta mesa, ¿vale? Bueno, está conectado con el servidor, veis aquí todos los parámetros, puedo decirle que en vez de ser circular sea triangular o que tenga otra distribución, ¿vale? La anchura, la profundidad de la mesa, la altura que va a tener. Esos mismos componentes, que son los componentes dinámicos que hemos visto con la mesa, esos los podemos crear como componente dinámico y hacer más o menos cosas del estilo, ¿vale? Y esto, la idea que tiene Trimble, que es el dueño de SketchUp, es realizar cientos de estos modelos parametrizados para ir mejorando la calidad de la galería 3D. De hecho, hay un equipo especializado solamente para esto que va lanzando modelos de vez en cuando ya completamente definidos. Vale, es un poquito la idea. Vale, pues podéis ir probando todos. Con vuestra suscripción de SketchUp tenéis acceso a todos los Live Components desde el 3D Warehouse y podéis explorarlos, trabajar con ellos y, bueno, vais a ver que os da mucho juego. Luego, hay otro... Obviamente, como interioristas o desarrollando un interior, es muy importante trabajar con los materiales que se van a utilizar, gama de colores, paleta de colores, pues realmente la parte de los materiales y texturas en SketchUp es muy importante. Pero es verdad que puede ser una característica que puede ralentizar o puede bajar el rendimiento del modelo. Y esto es normal porque al trabajar con mucha geometría o al trabajar con texturas con una resolución muy alta,
Eso hace que nuestro archivo pese más y dependiendo de nuestro ordenador, pues puede que el modelo vaya un poquito más lento o pierda un poquito de fluidez, ¿no? Pues hay un truco, otro tip, que es muy interesante, que es la posibilidad de poder optimizar o reducir la resolución de los materiales que hayamos utilizado en SketchUp. Como veis, en este caso tengo un parqué con un suelo muy pixelado, no puedo ver realmente todas las lamas y menos puedo ver la veta de las tablas del parqué. Entonces, bueno, pues en este caso, en vez de utilizar una textura tan básica, voy a trabajar con una un poquito con más resolución, ¿vale? Una que me haya descargado de cualquier librería de texturas en Internet. En este caso, voy a acceder a la cara donde se encuentra la textura y me voy a ir a importar. Voy a importarlo como una textura muy importante y como veis, este suelo, este parquet que me he descargado de una página, tiene una resolución en 4K, es decir, que es bastante, una resolución bastante alta, y veis que el tamaño del archivo son 19 megas. Solamente el tamaño de la textura, ¿vale? Entonces, bueno, como tiene muy buena resolución, voy a utilizarlo, así que voy a aplicarlo sobre esta superficie, ¿vale? Así más o menos un tamaño orientativo, que solo lo podemos modificar obviamente con las chinchetas y con los alfileres de SketchUp, ¿vale? Así que vamos a cambiar su posición, vamos a ver los 90 grados, ¿vale? Ahí obtenemos 90 grados y que mantenga la proporción del tamaño, perfecto, y finalizado. ¿Vale? Pues hasta aquí veis que ya tengo una textura con un nivel de resolución muchísimo mayor, pero esto lo que ha hecho, si voy a guardar el archivo, guardar como y lo voy a llamar high res, por ejemplo, de alta resolución, ¿vale? Vais a ver que ahora, obviamente, al utilizar una textura de más resolución, el tamaño de mi archivo de SketchUp va a pesar, pues, bastante más, al menos otros 20 megas más, ¿vale? Entonces, una vez esté guardado, que no debería tardar mucho más, ahí lo tengo, comprobad que aquí tenemos el tamaño anterior, original 45 megas, y este de repente, ¿veis? 64 megas. Vale, pues hay un plugin muy interesante y os recomiendo porque además está desarrollado, es gratuito, se instala directamente, como os ha comentado Alex, desde el Extension Warehouse de SketchUp, se instala automáticamente, se llama Material Resizer. Aquí lo tenéis, Material Resizer. Esto lo que va a hacer es escanear en nuestro proyecto todos los materiales y texturas que hayamos utilizado y ahí podemos ver el tamaño que tiene cada uno de ellos. El que hemos incorporado, el Wood Flooring, tiene 4000 por 4000 píxeles, es en 4K. Tenemos otro también de una resolución pues, más alta, en 1 o 2K, más o menos. Y lo que podemos hacer es decirle, bueno, pues uno o todos los materiales o texturas que tenga sobre el dibujo lo voy a poner en una resolución determinada. En este caso, por defecto, son 512 megas. Podríamos poner 1000, 1024, lo que queráis, ¿vale? Y solamente va a modificar aquellos que tengan por encima de 512. Aquellos que tengan, obviamente, 256 no lo va a poner a 512 porque no tiene esa información, ¿vale? Pero cualquiera que esté por encima de 512 lo va a pasar a 512 píxeles en este caso. Así que voy a darle a Go, va a hacer ahí un cálculo de los materiales que tiene que estar recalculando, ¿vale? No debería tardar más de unos segundos, ¿vale? Y una vez haya hecho este cálculo, lo vais a agradecer, sobre todo con la fluidez que vais a tener en vuestro modelo, y vais a ver que se optimiza y que va a empezar a trabajar de una forma mucho más fluida. Eso ¿Vale? es un problema bastante común, ¿no? En lo que es el tamaño de Sí, los archivos y sobre todo en interiores, porque se insertan muchos modelos de la galería 3D, se trabaja con muchísimas claro. texturas, ¿no? Es un problema que En eso... interiorismo es muy frecuente, sobre todo en interiorismo, efectivamente, porque se trabaja con muchos modelos, algunos de mucha resolución, con mucha geometría, se repite muchas veces, se utilizan materiales, entonces es muy fácil que un archivo de SketchUp que esté enfocado en interiorismo pese pues 200, 300, he visto algunos hasta 2 gigas. Entonces, claro, hace falta un buen ordenador para trabajar, un ordenador en condiciones para poder trabajar con tanta geometría. Entonces, es una forma muy interesante para optimizar nuestro modelo y que así pues vemos que incluso bajándolo no ha perdido demasiada resolución, un poquitín, pero mejor que lo que teníamos antes, obviamente. Podríamos haberlo bajado en vez de a 512 a 1000, por ejemplo. Y voy a volver a guardarlo para que veáis, en este caso, cómo ha afectado este plugin al tamaño del archivo y sobre todo luego eso lo vamos a agradecer a la hora de trabajar de una forma mucho más fluida, como os he comentado antes. Bueno, otra recomendación, no sé si lo vas a ver al final, Juan, que yo nos ¿El qué? sepamos bastante pegados de tiempo. Aparte, Sí. bueno,
ahí vemos el archivo, discúlpame. Ahí está, interiorismo, y fijaos, ahora en low ha bajado a 37. Es decir, hemos pasado La mitad. de 64 gigas a 37, solamente haciendo esto, casi la mitad. Entonces, esto, vamos, nuestro disco duro lo va a agradecer y, sobre todo, como os comentaba, la fluidez de navegar y en trabajar con SketchUp luego. Sí que me comentabas. Sí, comentaba que esto, sumado a lo mejor el plugin de Skimp, que lo que hace es reducir la geometría, que reduce la geometría o la cantidad de polígonos y de que tiene cualquier modelo descargado o insertado, lo que hace es que lo suyo es trabajar con tamaños no tan grandes, ¿sabes? O sea, uno por un lado es la geometría y por otro lado son las texturas, lo que más pesa. Entonces, Totalmente, y ahí es un punto muy importante lo que comenta Alex. Efectivamente vemos que cuando trabajamos como de geometría más orgánica, que tiene mucha triangulación y muchos polígonos, pues esto obviamente hace que cuantas más caras y polígonos tenga una geometría, más va a pesar, más información tiene nuestro archivo, va a pesar más, por lo que, bueno, pues si lo cargamos mucho podemos tener algunos problemillas de rendimiento, ¿no? Hay un plugin que se llama Skimp, no lo tengo instalado en esta versión de Sketch 2022, que es muy reciente, pero sí que es compatible, que permite seleccionar cualquier objeto que hayamos importado en SketchUp o que hayamos creado, que tenga mucha geometría, y con el Skimp se puede reducir la cantidad de polígonos que tiene ese objeto de forma paramétrica. Es decir, claro, quiero reducirlo un 50%, un 10%, y te lo hace y luego te lo... El objetivo es que luego, de cara al render, de cara incluso a abrir los archivos o de compartir o de generar documentación, no pese mucho para que vaya todo un poquito más fluido. Entonces, bueno, es un poco Efectivamente. el objetivo. ¿Pasamos a la siguiente, Juan? Venga, vamos a ir a la parte de instalaciones. Lo tengo por aquí. Este va a ser... El cuarto campo profesional. Hemos visto construcción, hemos visto madera y mueble, interiorismo, que es uno de los principales, o interiorismo comercial retail. Y vamos a instalaciones, ¿no? Esto es a lo mejor un poquito más corto. Instalaciones. Sí, este más corto, simplemente hacer una referencia por aquellos que no conozcáis, la herramienta de Sígueme, algunos tips que os puedo ofrecer. Por ejemplo, aquí vamos a desarrollar todo el recorrido que puede ser dibujado desde SketchUp, o si tenéis el recorrido de todas las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, de fontanería, etcétera, y lo tenéis en DWG, también lo podéis cargar y con las aristas, la información vectorial, las polilíneas que tenéis del DWG, podéis utilizarlas para utilizar como base de ese recorrido, ¿no? Bueno, pues podemos utilizar la herramienta de equidistancia para crear más esos recorridos paralelos, ¿vale? De otras tuberías, por ejemplo, ¿vale? Y también comentaros que cuando hacemos una esquina, el encuentro en la esquina, en la junta, aquí en este punto, podemos dejarlo en esquina 90 grados o con una esquina así como lo vemos, y también podemos utilizar el arco de 2 puntos, que esto es un atajo que mucha gente no conoce, en el que si yo, por ejemplo, me voy a este punto y hago un arco de 2 puntos desde esta tangencia a una tangencia y vemos que cuando coge la misma distancia desde la esquina hasta el punto que selecciono en las dos aristas, vemos que se pone en magenta. Si se pone en magenta, hago doble clic y automáticamente se corrige la esquina. Y vamos a ver ahora que si yo, por ejemplo, utilizo la herramienta de círculo de SketchUp y hago aquí, por ejemplo, una circunferencia, con la equidistancia voy a darle el espesor de la tubería, ¿vale? Elimino la parte interior y esto lo voy a copiar aquí y aquí. Vale, vemos que ahora si yo selecciono esta ruta, le doy a la herramienta Sígueme y cuando le doy al perfil, automáticamente me genera todo el recorrido. Es como una extrusión, pero siguiendo una directriz, una ruta. ¿Vale? Vemos ahora la diferencia entre... espera, ahora y aquí le doy y vemos la diferencia. Que estaba justo con el otro. Vale, vemos uno de los impedimentos que tenemos o limitaciones que tenemos con la herramienta Sígueme es que solamente podemos hacerlo, tenemos que hacer el Sígueme en ruta por ruta, es decir, objeto por objeto. Vale, ahora os voy a enseñar un plugin, vemos la diferencia. Vale. Obviamente esto luego lo podemos subir y bajar sin ningún tipo de problema. Creando grupos, por favor, Juan. Sí, es muy importante crear grupos, efectivamente, antes de lo que está haciendo. Lo bueno es que tenía todo el resto aislado, así que ya estaba ahí salvado.
Entonces, hay un plugin que lo voy a utilizar también para la parte de paisajismo. Este plugin tenéis que apuntároslo porque tanto para arquitectura como para instalaciones como para paisajismo es una auténtica maravilla. No es un plugin gratuito, pero es muy asequible, pero para lo que te permite hacer es una auténtica maravilla. Es los que dicen en inglés un must have. Hay que tenerlo sí o sí. Este plugin lo que nos permite son muchas cosas, no nos da tiempo a cubrir todo lo que hace, pero hay muchos vídeos y tutoriales que te muestran cómo hacerlo en Internet. Pero este plugin básicamente lo que nos permite es desarrollar la malla de cualquier moldura u objeto en la que podemos, cualquier objeto que se repita constantemente, por ejemplo, una valla, una carretera, una vía de tren, una secuencia de farolas, todos esos son elementos que se pueden repetir sobre una acera o sobre cualquier asfalto, y lo que hace es repetírtelos de forma paramétrica. ¿Vale? Voy a mostraros un ejemplo muy sencillo. Primero, pues por ejemplo, voy a ocultar la capa del techo, ¿vale? Y por ejemplo, tenemos aquí la moldura o un perfil que tenemos algunos que viene de forma predeterminada, pero podemos crear cualquier moldura, cualquier perfil lo podemos crear nosotros, pues, por ejemplo, de un zócalo, ¿vale? Entonces me voy a este elemento, voy a decirle que me le doy la vuelta, y entonces ya tengo un punto de inserción que me está diciendo que si yo ahora empiezo a dibujar desde aquí, fijaos, yo ya me está creando directamente, estoy dibujando y me está creando ese recorrido de esa moldura, me lo está haciendo, pero lo estoy dibujando gráficamente. Yo, es decir, haciendo clic por clic en cada vértice y se vuelve a activar el techo. Fijaos que ahora ya tengo este zócalo creado automáticamente partiendo de esta moldura que yo había creado previamente. ¿Vale? Esto obviamente lo estoy haciendo dibujando sobre este dibujo, ¿vale? Sobre estas aristas, pero también podemos decirle que lo haga sobre un recorrido que hayamos importado de WG o creado en SketchUp. Por ejemplo, ahora le puedo decir que me coja esta circunferencia, que el punto del recorrido no sea desde el centro, sino que me lo haga desde la parte superior, desde el centro, ¿vale? Y además, si quiero, puedo incluso añadirle un desfase, ¿vale? Puedo decirle, vale, yo creo que esta tubería se encuentre, por ejemplo, a 10 centímetros del techo. Pues le voy a poner aquí un desfase de menos 10 centímetros. ¿Vale? Entonces, cuando lo haga, voy a elegir esta ruta, ¿vale? Ya me aparece este punto, ¿veis? De referencia. Y puedo decirle que con esta ruta creada, con este clic, o puedo incluso hacerlo, lo bueno que lo puedo hacer con varios. Puedo preseleccionar varias rutas al mismo tiempo y le doy a este botón y veis que automáticamente me ha creado este recorrido. Lo bueno que tiene es que además voy a activar el techo, ¿vale? Para veis que efectivamente me ha colocado esto a 10 centímetros del techo, de la ruta que yo había creado previamente, pero lo bueno es que si imagínate que yo quiero modificar alguno de esos objetos, ¿vale? Voy a seleccionar los tres y quiero decirle, no, es que no quiero que sea de 4 centímetros de diámetro la circunferencia, quiero que tenga 10 centímetros mi tubería. Pues le pongo 10, ¿vale? Y le doy a refrescar. Digo que sí, que me lo edite y ya automáticamente me modifica los tres al mismo tiempo. Este plugin es una auténtica maravilla. No solamente se puede utilizar para el tema de instalaciones, como estáis viendo, sino que también puedo incorporar otro tipo en vez de utilizar perfiles, molduras, puedo también incorporar objetos que se repitan, como os comentaba. Podríamos haber definido previamente que tenemos una biblioteca de varios elementos que ya vienen por defecto, ¿vale? Pues, por ejemplo, este muro, que si os dedicáis a la arquitectura, yo lo que puedo haber creado previamente en SketchUp es un muro que tenga las distintas... ¿veis? Aquí tenemos el muro exterior, el aislamiento, el muro interior, pues todo esto con su base, ¿vale? Entonces yo ahora puedo incluso dibujar este muro que se va repitiendo, ¿vale? ¿Vale? Y va dibujándose. Incluso si lo hubiese hecho con una ruta, pues se hubiese adaptado perfectamente. Claro, es que hacer ese trocito de muro no es tan complicado. Al final digamos que es un detalle constructivo y ese trocito de muro te lo lleva por donde tú quieras. Entonces, la potencia que tiene es brutal. Y bueno, ya esto... Puedes hacer agujeros para meter las instalaciones tanto de puertas, de carpinterías, ventanas, te puede hacer agujeros de forma paramétrica, incluso puedes decirle que te lo haga en las dos caras que se proyecten, ¿vale? Es decir, le puedo decir que aquí puede ser un círculo, un arco, ¿vale? Y que me lo haga con full depth, ¿vale? Que me lo va a hacer en las dos caras, ¿vale? Así que, bueno, un plugin muy, muy interesante, ¿vale? Entonces, aparte, bueno, si ya os dedicáis más al tema de las instalaciones, bueno, como son pocos no lo voy a meter,
pero bueno, es el plugin de 3Sken, que creo que deberéis echarle un vistazo por si ya queréis desarrollar carpinterías de una forma ya más, instalaciones de una forma más BIM, ¿vale? Es decir, ya que en el que cada uno de los elementos que vamos incorporando, pues una librería de que si queremos las instalaciones de acero, incluso todo lo que son las válvulas, veis cómo podemos ir haciendo clics y ya va incluso los codos te los va generando automáticamente de forma paramétrica, todo esto te lo va creando en una lista con todos los objetos, ya tiene una información de medidas, de caudal, de grosor, diámetro, etcétera, y luego podemos extraer pues un documento, ¿vale? Un PDF o un Excel donde nos muestre toda esta información ya para llevarlo pues a construcción, ¿vale? Este es un plugin, si os dedicáis al tema de instalaciones, MEP, pues creo que es uno que debéis echarle un vistazo porque es muy potente y está totalmente integrado en SketchUp. Se llama 3Sken. Sí, lo he puesto en el chat, si queréis. El Vale, plugin perfecto. lo pongo. Vale, vamos a meternos en la otra parte, Sí, ya antes de que pases a la última parte, me gustaría citar a Manuel Sanabria, que hizo una presentación brutal, un webinar hace un tiempo. Entonces, simplemente lo voy a compartir si queréis verlo, es una hora dedicada únicamente a instalaciones y la verdad que los proyectos que hace para dibujar instalaciones de tema de agua, depuradoras, etcétera, es brutal. Entonces, si queréis echarle un vistazo un poquito después, aunque no te dediques a las instalaciones, simplemente para ver, bueno, eso es un ejemplo de un proyecto suyo. De hecho, nos manda de vez en cuando vídeos de cuando está en ejecución, en obra, entonces manda un vídeo con el móvil viendo cómo la gente está trabajando realizando este tipo de instalaciones y luego se lo lleva al ordenador y es exactamente lo que hace en SketchUp, se lleva directamente al sitio. Las presentaciones que tiene son espectaculares y la verdad que para esto hice una presentación muy, muy buena que la comparto con todos vosotros en el chat. Manuel Sanabria, de Canarias, y la verdad que es un fenómeno. Es un gran profesional y luego a nivel de SketchUp, aplicado a instalaciones, es brutal y no utilizando muchos plugins, que también es interesante. O sea que si queréis echarle un vistazo, dejo el enlace de YouTube y bueno, pues si tenéis cualquier duda podéis contactar con nosotros, incluso contactar con él, que deja su contacto ahí al final del vídeo. Vale, esperamos un poco. Bueno, hago una introducción pequeña al tema de paisajismo, ahora lo explicará mejor Juan. La aplicación para urbanismo o paisajismo, en este caso, es bastante buena. Esto es un ejemplo de una intervención en una zona de Estados Unidos, que es un parque. Entonces, bueno, hay bastantes tips o formas de trabajar. En este caso, muestra cómo acceder a la parte donde se va a hacer la intervención, que es la zona, es una foto 360 de Google, ¿vale? Tenemos también, o dispone de la importación en WG, que lo hemos visto con construcción, que se puede importar sin ningún problema, y a partir de ahí la distribución y ya está ordenado, incluso las capas que trae AutoCAD, que las respeta, aunque luego aquí no se utilizan. Pero bueno, si viene como bloques de AutoCAD, aquí lo convierte a componentes. Entonces, la opción de volver a cargar que ha hecho con la silla se puede hacer perfectamente con los árboles, ¿vale? Que es el sustituir un componente por otro. Entonces, bueno, de cara a tener como grupo y componente los distintos bloques que traes de AutoCAD, también nos puede ayudar en el proyecto. Vale. Bueno, aquí tenemos un poquito más conceptual, es un dibujo hecho a mano de lo que se plantea. Se va metiendo distintas capas, pues se puede insertar fotografías o imágenes del catastro, fotos aéreas, una combinación de distintas opciones. Bueno, es el planteamiento, aquí también un poco a nivel de fotografía, ¿vale? Un dibujo y bueno, ya aquí es llevado al sitio. Aquí se puede trabajar con varias herramientas, aparte de volver a cargar para colocar los árboles o colocarles a mano incluso, ¿vale? Está el plugin de Placemaker. Vale, el plugin de Placemaker es añadiendo una localización. Se puede añadir la localización directamente desde SketchUp. ¿Vale? En esa localización directamente con Placemaker, que es el primer plugin que utilizamos aquí para paisajismo,
solamente con dar un botón, fijaros que aquí da, con ese botón podemos insertar toda la información de edificios, carreteras, hidrográfica, de tema de árboles y vegetación, automáticamente inserta a ese mapa toda la información sin tener nada más que hacer que apretar un botón. Sí que es verdad que sobre eso ya podemos modificar y hacer la intervención concreta que necesitamos, pero bueno, para tema de ambientación y tema de urbanismo o paisajismo, viene muy bien tener esa información. Sí que es verdad que si lo llevamos luego... Hola, buenas. Sí, Vale. sí, estaba aquí explicando un poquito Perdónate, el que se tema me ha de... apagado el Nada, no Sí. hay ningún problema, estas cosas pasan. Estaba explicando el tema de paisajismo y haciendo una introducción de una intervención del tema. Bueno, ya si quieres vamos al hilo. Hay una opción Sí, también para el tema esto viene directamente con SketchUp, ahora te paso el testigo, Juan. Viene directamente con SketchUp, sí. que es la herramienta de caja de arena. Directamente importando el DWG con las curvas de nivel, ¿vale? Podemos obtener un terreno aplicando el botón desde contorno. Esto viene con SketchUp, ¿eh? Para obtener ese terreno y sobre ese terreno poder hacer cualquier tipo, pues yo que sé, en este caso la estampación. Ya una vez con el terreno hecho, podemos hacer la excavación del propio proyecto. Pero, aparte de la caja de arena que viene incluido con SketchUp y que se puede aplicar también a partes de topografía y para la parte también de construcción, hay un plugin muy interesante, ¿no, Juan? Que es el TopoShaper. Puede ser, es completamente gratuito. Toposhape. Te paso Eso es, el te paso los mandos. Ahí lo tienes. Vale. Vale. Ahí te vemos. Genial. ¿Está viendo en pantalla? Pues sí, eso es. Entonces, con el TopoShaper que nos permite hacer, es completamente gratuita esta herramienta. ¿Eh? También para Es- construcción, estaros atentos. Y si hay alguien de topografía, pues también es interesante. ¿Eh? No, cualquier persona que trabaje con curvas de nivel en SketchUp es fundamental, ¿vale? Entonces ya sabemos que en AutoCAD podemos definir, bueno, todos los mapas topográficos, todas las curvas de nivel, podemos asociar una cota Z a cada una de las curvas de nivel y si lo hacemos de esta forma, vemos que en SketchUp cuando importamos una curva de nivel aquí lo tenemos en WG, tenemos que definir, como os ha comentado Alex, lo que es la escala, ¿vale? Nos podemos ir aquí a archivo DWG, como podéis ver, y lo importamos. De esta forma, vamos a cargar en SketchUp todas las curvas de nivel con su correspondiente elevación, altura. No tenemos que estar cambiándolo uno a uno. Aquí lo tenemos. ¿Vale? Entonces, una vez lo hayamos hecho, fijaos que lo que voy a hacer, bueno, primero va a ser extraer toda la información que tiene de las cotas, de las capas de AutoCAD, que incluía también todo lo que son los caminos y las carreteras. Todo esto lo voy a aislar, así que voy a dármelo fuera, ¿vale? ¿Vale? Ahí está, lo llevo fuera del grupo. Y con este plugin que os comentaba, se llama TopoShaper, se encuentra aquí, TopoShaper. Podemos seleccionar todas las curvas de nivel, le doy a este botón y ya automáticamente me va a empezar a detectar lo que es la malla, ¿vale? Obviamente con este plugin yo puedo ir definiendo, ¿veis? La altura me indica cada una de las cotas, a la altura que se encuentra. Puedo modificarla si quiero, ¿vale? Podría seleccionar esta cota y cambiar su altitud o podría añadir nuevas cotas con una altitud correspondiente, ¿vale? Puedo incluso añadir o decirle que hay una prolongación. Si la cota está cortada, pues podríamos incluso seleccionarlas para que automáticamente me genere una transición, ¿vale? Entonces, una vez haya definido todos los elementos, tengo la opción de crear la malla. Finalmente, le doy a calcular terreno. ¿Vale? Ahí lo tengo. Vale, este terreno ahora es todavía totalmente editable. Vemos que aquí tenemos un tamaño de malla que vemos con bastante poca definición. Vemos que las aristas no llegan a coincidir perfectamente porque tenemos que definir el tamaño de la malla. Así que voy a aumentar o voy a reducir el tamaño de la malla que me va a generar en 3D para que en vez de tener 50, pues tenga 80. Así que el cuadradito, cada una de las retículas, van a ser más pequeñas, por lo que tendrá más precisión. Se adaptará cada vez más a lo que es las curvas de nivel. ¿Vale? Vais a ver ahora cuando lo cargue que van a ser más pequeñitas. Pues una vez estén ya actualizadas con el tamaño correspondiente, vamos a generar el terreno y ya en un momentito, como podéis ver, tenemos ya nuestro terreno en SketchUp. ¿Vale? Esto es una muy buena base para empezar ya a trabajar. En el caso de que queráis
ya, pues, por ejemplo, sobre este terreno, vamos a hacerlo ya con esto, lo tengo más o menos separado. ¿Queréis ya montar o situar una construcción, una vivienda, por ejemplo? Podemos hacerlo siempre en proyección. Yo, de hecho, recomiendo hacerlo en proyección, ¿vale? Es decir, trabajamos sobre un plano, ahí definimos, pues, por ejemplo, el tamaño de la parcela, lo que es el perímetro de la parcela, que lo he puesto así con esta primera, con este perímetro. Luego tengo aquí el perímetro o el área donde va a colocarse, adaptarse nuestros cimientos o lo que es nuestra vivienda. Y luego pues he colocado algunos árboles directamente de la galería 3D, los he situado aquí alrededor. Vale, pues mira lo que podemos hacer directamente. Podemos ya utilizar la caja de arena de SketchUp, que esto ya no es un plugin, ¿vale? Pues por ejemplo, con la caja de arena que está instalado con el propio programa de SketchUp, podemos decirle que este perímetro, que lo voy a seleccionar, me lo proyecte sobre el terreno. ¿Vale? ¿Veis? Ahora tengo todas las aristas completamente proyectadas y adaptadas a mi malla. Vais a ver lo que hago luego con esto, porque es muy interesante. ¿Vale? Lo que voy a hacer con esta arista, muy importante, es o soldarla para que sea una polilínea. Así que selecciono todo esto y así cuando la seleccione que sea una polilínea. Ahora lo que voy a hacer va a ser seleccionar este elemento, esta cara, y la voy a estampar, no proyectar, sino lo voy a estampar sobre el terreno para que así me genere todo me modifique la malla en 3D para que me cree un plano donde yo luego puedo situar mi proyecto, ¿vale? Entonces, simplemente con este botón, que tengo aquí, se llama utilizar un objeto seleccionado para crear una base plana, ¿vale? Le voy a decir que tenga una equidistancia de 2 metros, lo que es el terraplén, ¿vale? Ahí está, ¿vale? Ya está actualizado. Y le voy a decir que me lo haga sobre este terreno. ¿Veis? Ahora ya tengo este elemento que lo puedo modificar un poco, ¿vale? Y ya tengo todo adaptado en 2 dimensiones. Para que quede un poquito más estético, obviamente voy a suavizar todas estas aristas, ¿vale? Así que cojo la herramienta, suavizar, ¿vale? Y puedo dejar caer, pues por ejemplo, esto, que va a ser ya como si fuese esto el bloque, ¿vale? Lo que es de nuestra vivienda. Antes de que termines, Juan, simplemente deciros que todo esto es de caja de arena. Esto viene incluido con SketchUp. Lo único que ha hecho con TopoShaper, que es el plugin, es el terreno con todo el bloque, mayor definición de terreno. Pero el terreno se puede hacer también con la caja de arena, ¿eh? Totalmente, sí, desde contornos. ¿Vale? Y ahora con un plugin podemos dejar caer y decir, vale, pues oye, quiero que todos estos árboles que he partido de un plano, ¿vale? Quiero que caigan perfectamente sobre mi terreno y que se adapten a la superficie, a la inclinación. Pues simplemente los selecciono y con este plugin lo voy a dejar caer. Se llama Drop, es un plugin llamado Drop. Tiene que hacer ahora un cálculo para saber dónde va a estar el punto de inserción de cada uno de estos elementos sobre el terreno. Pero esto es una forma muy, muy rápida para que en el caso, imaginaos de que habéis importado un WG con todos los bloques en 2 dimensiones de la vegetación, de los árboles y demás, los tenéis todos en WG. Pues esto lo que podéis haber hecho es importar esa distribución de la vegetación, volver a cargar ese bloque de AutoCAD, como hemos visto antes con los taburetes, volver a cargar ese bloque de AutoCAD por un componente de SketchUp en 3D para que se sitúe perfectamente en el mismo punto, en plano, y luego con la proyección en eje Z, pues que caiga y se adapte perfectamente al terreno. Y ya, para terminar, en el caso de que queramos crear un perímetro, pues por ejemplo, con una valla o cualquier otro elemento, yo puedo decirle con el plugin que hemos visto antes de Profile Builder, podría haber creado una valla personalizada, pero en este caso ya tengo una que viene con la propia instalación del programa y le puedo decir que esta misma, por ejemplo, me la aplique sobre todo este recorrido que, como veis, ya no es en un plano, sino que ya está adaptado al terreno. Así que le doy a este botón y ahora, tras un pequeño cálculo que tiene que hacer, obviamente, pues veréis que aparece toda la valla ya perfectamente adaptada al terreno y colocada sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Y, por supuesto, totalmente modificable, es decir, que puedo luego cambiar el número de postes que yo quiero que tenga, la separación que haya entre ellos. Vale, un momentín. Bueno, mientras tanto, no sé si hay alguna pregunta, esos unos segundos.
No, estaban preguntando los nombres de los plugins que vamos respondiendo. Fijaros, lo de la valla es impresionante. Es impresionante. Creo que hemos adaptado perfectamente. Sí, bueno, algunos trucos, algunos flujos, algunos plugins que, como habéis visto, nos hemos centrado en distintos sectores, pero yo creo que en el caso también nos puede permitir sacar algunas ideas o traducir todo ese flujo a alguna cosa que os pueda ser más útil para vuestro caso particular. Pero vamos, algunos trucos interesantes para mejorar tanto la optimización del modelo, para agilizar algunos procesos, para dibujar y sacar vuestro proyecto más rápido, que al final es lo que SketchUp quiere conseguir, que trabajéis de la mejor forma posible y, sobre todo, siendo eficientes, rápidos y productivos. Así que todo esto está enfocado para ese objetivo.